En 1988, una sola empresa arrasó con los premios del audio automotriz. Mejor estéreo para auto, mejor reproductor de CD, mejor amplificador, mejor sintonizador, mejor ecualizador y mejor sistema de seguridad para vehículos, todos en un mismo año. Si alguna vez te sentaste en un auto con un sistema de sonido de verdad, conocías el nombre en la carátula. Kenwood. Durante décadas, fue uno de los dos nombres que importaban en el audio para autos, justo al lado de Pioneer, en la mismísima cima de la montaña. Fabricó receptores que los audiófilos adoraban, radios que los operadores todavía recomiendan con devoción y sistemas de sonido que convertían autos comunes en salas de concierto rodantes. Y entonces, la empresa que fabricó todo eso desapareció, no de un día para otro, y no en un único derrumbe dramático. Para el año 2002, Kenwood estaba técnicamente en quiebra. Para el año 2011, el orgulloso imperio japonés detrás del nombre había sido devorado por completo, retirado de la bolsa de valores y reducido a poco más que una etiqueta en una caja. Esta es la historia de cómo se les escapó todo de las manos. Antes de continuar, si te encantan estos análisis profundos sobre las empresas que dieron forma a nuestro mundo y luego lo perdieron todo, tómate un segundo para darle like a este video y suscribirte. De verdad ayuda a este canal más de lo que imaginas. Ahora, volvamos a donde comenzó este imperio, entre las ruinas de un país que acababa de perderlo todo. Para entender qué tan profunda fue la caída de Kenwood, hay que ver dónde empezó. 1946. Japón estaba en ruinas. Sus ciudades habían sido bombardeadas, sus fábricas arrasadas, su economía en caída libre. En el pueblo montañoso de Komagane, en la prefectura de Nagano, un pequeño grupo de familiares del clan Kasuga miró todos esos escombros y vio algo que casi nadie más veía: oportunidad. El 21 de diciembre de 1946, registraron un negocio diminuto llamado Kasuga Radio Company. No tenían un gran plan para construir un imperio global. Tenían algo más simple. Todos a su alrededor querían escuchar las noticias, y para escuchar las noticias necesitaban radios. Así que los Kasuga empezaron a fabricar las piezas con las que se construían las radios, las bobinas y los transformadores escondidos en el interior de cada aparato. Era un trabajo poco glamoroso e invisible, pero era el trabajo que, poco a poco, convertiría a un pueblo bombardeado entre las montañas en la cuna de un nombre reconocido en todo el mundo. Y en aquellos primeros años, la electrónica japonesa cargaba con una reputación que hoy costaría imaginar. Hecho en Japón no significaba calidad, significaba barato, significaba desechable. De la misma forma en que muchos compradores despreciaban los productos importados de bajo costo, el mundo despreciaba los productos japoneses. La familia Kasuga decidió, desde el primerísimo día, que iba a demostrarle a cada una de esas personas que estaban equivocadas. Esa obsesión por demostrar que todos se equivocaban se hizo notar rápido. En 1949, la empresa fabricó un transformador de alta frecuencia tan bueno que obtuvo el sello oficial de aprobación de la emisora nacional de Japón, el primer componente de su tipo en todo el país en lograrlo. Para un fabricante de piezas de un pueblo de montaña, eso era una declaración de principios. 2 años después, en 1951, lanzaron su primer producto de consumo real, un amplificador de tubos, y salieron de detrás de escena por primera vez. Luego llegó el avance que insinuó lo que esta empresa podía llegar a ser de verdad. En 1957, sus ingenieros desarrollaron el primer sintonizador de FM fabricado en Japón, y casi de inmediato empezaron a exportarlo. Una empresa diminuta de un pueblo de montaña ahora le vendía equipos de audio de precisión al mundo. En aquellos primeros años de hambre, la empresa no era orgullosa sobre cómo hacía llegar sus productos a manos extranjeras. A principios de los años 60, sus equipos se revendían con otra marca en Estados Unidos a través de una cadena llamada Lafayette Radio, muchas veces estampados con el nombre de otro y empujados hacia el mercado en auge de la radio de banda ciudadana. La ingeniería era suya. El crédito, por ahora, era de otros. Era un trabajo humilde y paciente, el trabajo de una empresa dispuesta a construir la reputación ajena mientras construía la propia poco a poco. En 1960, los fundadores le dieron al negocio un nombre nuevo, pensado para sonar moderno e internacional. Lo llamaron Trio. Se dice que el nombre honraba a los 3 familiares que lo habían empezado todo. Trio construyó una reputación feroz en el mundo de la radioafición, la comunidad unida de operadores que exigían equipos que jamás. Sus transceptores ganaron un culto de seguidores que perdura hasta hoy.
Pero los fundadores sabían que si querían conquistar el mercado más grande de la Tierra, los Estados Unidos de América, el nombre Trio nunca sería suficiente. Los estadounidenses necesitaban algo que sonara como si les perteneciera. Esa sola idea llevó a una de las decisiones de marca más inteligentes en la historia de la electrónica de consumo. En 1963, la empresa abrió su primera oficina en el extranjero, en el condado de Los Ángeles, California. Para vender allí, un gerente bilingüe llamado William Kasuga, a quien todos llamaban simplemente Bill, se asoció con un empresario adinerado llamado George Aratani y con un socio llamado Yoichi Nakase. Juntos crearon la empresa que importaría los productos de Trio a Estados Unidos, y necesitaban un nombre para ella. Bill Kasuga lo pensó muy bien. Quería un nombre que esquivara por completo cada prejuicio que los compradores estadounidenses tenían sobre los productos japoneses. Se decidió por dos piezas. La primera fue Ken, un nombre corto y amigable que ya sonaba bien a oídos estadounidenses, en parte porque los compradores confiaban en una popular marca de electrodomésticos llamada Kenmore. La segunda fue Wood, la palabra en inglés para madera, que sugería algo sólido, natural y duradero, y que además insinuaba una conexión con Hollywood, la capital del glamour a un paso de distancia. Júntalas y obtienes Kenwood. Una empresa japonesa había inventado un nombre completamente estadounidense, y funcionó mucho mejor de lo que cualquiera soñó. Los compradores que habrían dudado ante una marca extranjera desconocida tomaban un Kenwood sin pensarlo dos veces. La ingeniería dentro de la caja era pura precisión japonesa. El nombre por fuera era puro genio del marketing, y esa combinación estaba a punto de convertir a Kenwood en una leyenda. Los años 70 fueron la época dorada de Kenwood, los años que construyeron el mito. Fue la era en la que la empresa dejó de ser un importador astuto para convertirse en un objeto de puro deseo. Los receptores estéreo de Kenwood, con su frente plateado, esas pesadas láminas de aluminio cepillado con diales luminosos y perillas firmes y satisfactorias, se convirtieron en algunos de los componentes de audio más hermosos y con mejor sonido que el dinero podía comprar. Los audiófilos hablaban de los modelos insignia, como los amantes de los autos hablan de un motor clásico. La calidad de fabricación era impresionante. El sonido era rico y natural. Y esto no se trataba solo de cajas bonitas. La empresa seguía clavando banderas en el terreno de la pura ingeniería. Ya en 1962 había presentado el primer amplificador a transistores de la industria, y para 1966 lanzaba productos de audio totalmente transistorizados antes de que la mayoría de sus rivales lo lograra. Kenwood no seguía las tendencias del mundo del audio. Una y otra vez las marcaba. Tener uno de esos receptores se volvió una discreta insignia de buen gusto, una señal de que sabías cómo se suponía que debía sentirse el sonido de verdad, y, poco a poco, ocurrió algo notable en toda la industria. El viejo chiste sobre la electrónica japonesa barata dejó de ser gracioso, porque ya nadie se lo creía. Kenwood, junto con un puñado de rivales japoneses, había ayudado a darle la vuelta por completo a la reputación de la manufactura de todo un país. Hecho en Japón, empezó a significar precisión, empezó a significar confianza. La empresa persiguió el audio de alta gama con tanta agresividad que generó verdadera tensión dentro de sus propias paredes. Uno de los miembros de la familia fundadora, un hombre llamado Jiro Kasuga, quería empujar aún más hacia la cúspide absoluta del mercado, y no estaba de acuerdo con el rumbo que tomaba la empresa. Así que se fue, y fundó su propia marca de audio de alta gama, una que todavía hoy inspira un respeto enorme entre los audiófilos de todo el mundo. Piénsalo un momento. Kenwood rebosaba tanta ambición y talento en ingeniería que engendró una segunda empresa legendaria casi por accidente. En su punto más alto, este era un negocio desbordante de poderío técnico. Nada en él parecía una empresa que algún día pudiera caer. Para mediados de los años 80, había pasado algo curioso. El nombre de exportación, Kenwood, se había vuelto mucho más famoso en el mundo que Trio, el nombre bajo el cual la empresa aún operaba en su casa, en Japón. El invento de marketing había superado a su propio creador, así que en 1986 la empresa lo hizo oficial. Trio absorbió la marca Kenwood y renombró a toda la corporación como Kenwood. La máscara se había convertido en el rostro. Desde ese día no hubo más Trio ni ningún truco ingenioso. Solo quedó Kenwood, una potencia global de la electrónica con su nombre en equipos de alta fidelidad, radios de aficionado, equipos de comunicación profesional y cada vez más en los tableros de los autos. Vale la pena detenerse en lo raro que era esto de verdad.
un fabricante de piezas de la posguerra, nacido en un pueblo japonés de montaña, había construido una marca tan confiable que reescribió su propia identidad para estar a la altura. La empresa había pasado 40 años escalando. Y la escalada estaba lejos de terminar, porque la siguiente montaña que Kenwood se propuso conquistar se convertiría en aquello por lo que más se le recuerda: el audio para autos. Kenwood había empezado a vender audio para autos alrededor de 1980, y el momento no pudo ser mejor. Algo estaba cambiando en las calles. Un estéreo de auto ya no era solo una radio. Se estaba convirtiendo en una declaración sobre quién eras. En todo Estados Unidos y mucho más allá, creció toda una cultura alrededor del audio de postventa para autos. El negocio de arrancar la débil radio de fábrica con la que venía tu auto e instalar algo dramáticamente mejor. Los entusiastas gastaban miles de dólares en convertir sus cajuelas en cajas de subwoofers y sus tableros en centros de mando iluminados. Surgieron tiendas especializadas enteras solo para instalar estos equipos, atendidas por gente que trataba un cableado limpio como una forma de arte. Había competencias donde los conductores se estacionaban en lotes y subían sus sistemas al máximo para ver qué auto lograba el volumen más alto, más limpio y más capaz de sacudir los huesos. La carátula en tu tablero decía algo de ti, igual que el emblema de tu auto. Y cuando un comprador entraba a una de esas tiendas a elegir una marca, dos nombres salían primero, siempre: Pioneer y Kenwood. Para millones de conductores, esos eran los dos gigantes gemelos del sonido automotriz. Kenwood fabricaba estéreos, amplificadores, bocinas y subwoofers capaces de hacer vibrar ventanas a una cuadra de distancia. Solo en 1988, la empresa arrasó con los premios de la industria, ganando el mejor estéreo para auto, el mejor reproductor de CD para auto, el mejor amplificador, el mejor sintonizador y el mejor ecualizador, todos en un mismo año increíble. En 1991, Kenwood firmó para suministrar el equipo de radio inalámbrica de un equipo de Fórmula 1, poniendo su tecnología en la cima absoluta del automovilismo. Y en 1992, construyó uno de los primeros sistemas de navegación para autos del mercado, años antes de que una pantalla en el tablero fuera algo remotamente normal. Esta era la cima. Una empresa nacida entre los escombros de una guerra perdida se sentaba ahora en lo más alto de uno de los rincones más emocionantes de todo el mundo de la electrónica. Pero el suelo bajo esa cima ya empezaba a moverse. Y aquí está la parte que la gente olvida. El audio para autos era solo uno de los reinos de Kenwood. Para los años 90, la empresa dominaba en silencio varios mundos a la vez. Era uno de los nombres más respetados en la radioafición. Los equipos en los que los aficionados serios y los operadores de emergencia confiaban cuando todo lo demás fallaba. Se había metido con fuerza en la radio profesional de 2 vías, los robustos sistemas de comunicación que usan las empresas, los equipos de seguridad y los cuerpos de servicios públicos, convirtiéndose en una gran potencia mundial en lo que la industria llama radio móvil terrestre. Fabricaba estéreos para el hogar, estéreos para autos, sistemas de navegación e instrumentos de medición de precisión. Ya en 1983 había lanzado su primer reproductor de CD, justo cuando el disco compacto estaba a punto de cambiar la música para siempre. Y ese mismo año se adentró en el negocio de la radio móvil terrestre profesional en Estados Unidos, los robustos equipos de comunicación que mantienen conectadas a las empresas y a los equipos de emergencia. Esta no era una empresa de un solo truco montada sobre una única moda, era un imperio de la electrónica amplio y profundo, con las manos metidas en casi todo lo que producía sonido o transportaba una señal. Para finales de los años 90, las ventas anuales de Kenwood alcanzaban los miles de millones de dólares. En la superficie, parecía intocable, un gigante diversificado, con un nombre legendario y medio siglo de ingeniería a sus espaldas. Y eso es exactamente lo que hace tan difícil de creer lo que vino después, porque debajo de todo ese éxito, los cimientos ya empezaban a agrietarse. El problema no llegó como un solo desastre, se coló desde varias direcciones al mismo tiempo, que es justo lo que lo hacía tan peligroso. A finales de los años 90, toda la industria japonesa de electrónica de consumo, el poderoso motor que había humillado al mundo, empezó a perder el control. Nuevos competidores surgían a toda velocidad en Corea del Sur y en China, y traían un arma que Kenwood no podía igualar con facilidad: el precio. Podían fabricar equipos de audio lo bastante buenos para la mayoría de los compradores y venderlos por muchísimo menos. Lo que alguna vez había sido una orgullosa batalla por la calidad
se convirtió en silencio en una guerra por el costo. Y las guerras de costos son brutales para una empresa que construyó toda su identidad sobre ser la opción premium. Lo mismo que había hecho especial a Kenwood, su negativa a recortar en calidad, ahora la volvía lenta y cara frente a rivales a los que no les importaba en absoluto recortar. Peor aún, la tecnología misma se estaba volviendo un producto genérico. Con el paso de los años, el buen sonido y las buenas funciones dejaron de ser algo raro. Un estéreo barato de una fábrica en otro país ahora podía hacer casi todo lo que un comprador promedio realmente quería, y lo hacía por una fracción del precio. Cuando tu mayor fortaleza deja de ser algo por lo que la gente está dispuesta a pagar de más, estás en problemas serios. Encima de todo eso, el yen japonés se fortaleció, lo que suena a buena noticia, pero en realidad era un veneno lento para un exportador. Un yen fuerte encarecía cada producto de Kenwood en el instante en que salía de Japón, apretando a la empresa en los estantes de todo el mundo. Y por debajo de todo, la demanda de los equipos tradicionales por los que Kenwood era famosa, los grandes sistemas de sonido para el hogar, empezaba a encogerse. El mundo cambiaba más rápido de lo que la empresa podía girar. Para un negocio que siempre había ganado gracias a la ingeniería, esto era una pesadilla, porque ninguna cantidad de brillantez en ingeniería podía arreglarlo. Y cuando comenzó el nuevo siglo, los números estaban a punto de volverse aterradores. Para el año fiscal que terminó en marzo de 2002, la situación había pasado de preocupante a crítica. Kenwood reportó algo que debería aterrar a cualquier empresa del planeta: patrimonio neto negativo. En palabras simples, el negocio ahora debía más de lo que realmente valía. Sus deudas se habían tragado todo su valor. La empresa había acumulado una pérdida total de alrededor de 44.600 millones de yenes, y su resultado final se había desplomado en números rojos, con una pérdida neta de aproximadamente 8%. Una marca que había pasado más de medio siglo como símbolo de la excelencia japonesa estaba ahora, sobre el papel, prácticamente en la ruina. Detente a pensar en lo que eso significaba. No era una empresa improvisada que quemó su financiamiento. Era Kenwood el nombre del receptor en tu sala y del estéreo en tu auto, la empresa que había ayudado a enseñarle al mundo entero a respetar la ingeniería japonesa. Y estaba mirando directo al abismo del colapso. Bancos, inversionistas y miles de empleados enfrentaron todos la misma pregunta aterradora al mismo tiempo. ¿De verdad podía hundirse esta leyenda? Para muchas empresas, ahí es exactamente donde termina la historia, con la liquidación y una silenciosa venta de rebaja de las piezas. Pero a Kenwood estaban a punto de lanzarle un salvavidas, y venía de un solo hombre, y el precio de ese rescate sería brutal. Ese hombre era Haruo Kawahara. Asumió la dirección de Kenwood mientras se tambaleaba al borde del abismo, y no tuvo el lujo de aplicar soluciones suaves. En mayo de 2002, lanzó lo que la empresa llamó su plan de revitalización, una operación de rescate de arriba a abajo. Lo que vino después fue doloroso, rápido y efectivo. Kawahara tenía una filosofía que le gustaba repetir, que la velocidad es como la comida fresca. Muévete demasiado despacio, y la oportunidad se pudre en tus manos. Así que se movió. Para borrar la deuda aplastante que estaba estrangulando a la empresa, Kenwood organizó un canje de deuda por acciones por alrededor de 25.000 millones de yenes, convirtiendo básicamente el dinero que debía en participaciones de propiedad y eliminando el déficit que la estaba asfixiando. Luego tomó el hacha contra los costos. Recortó los gastos fijos en aproximadamente 40%. Vendió activos, cerró fábricas y oficinas de ventas, y le pidió a cerca de una cuarta parte de toda la plantilla que tomara el retiro voluntario. Piénsalo un momento. Miles de personas que habían volcado toda su carrera en Kenwood, ingenieros, obreros de fábrica y vendedores que creían en el nombre, salieron por la puerta para que la empresa misma pudiera seguir respirando. Departamentos enteros desaparecieron. Líneas de productos que habían definido la marca durante décadas simplemente se apagaron. Fue una cirugía de supervivencia, del tipo en que cortas miembros sanos para salvar el corazón. Y funcionó, al menos en los números. En apenas unos pocos años, Kenwood logró lo que los analistas llaman una recuperación en forma de V, pasando de la casi muerte de vuelta a ganancias récord para el año fiscal que terminó en marzo de 2004. Sobre el papel era una historia de regreso asombrosa, pero salvar a la empresa había significado cortar pedazos enormes de lo que solía ser. Y uno de los pedazos que Kenwood estaba a punto de cortar rompería en silencio el corazón de los fans que la habían amado por más tiempo. En 2007, Kenwood tomó una decisión
que habría sido impensable para sus fundadores una generación atrás. Se retiró del audio para el hogar. La empresa descontinuó sus receptores para el hogar, sus sistemas de cine en casa y su demás electrónica de sala. Quédate con la crueldad de esa ironía. Kenwood había construido toda su reputación sobre hermosos equipos de sonido para el hogar. Aquellos receptores de frente plateado de la época dorada eran el cimiento mismo de toda la leyenda, los productos que hicieron que los audiófilos se enamoraran y que el mundo empezara a respetar el nombre en primer lugar. Y ahora la empresa cerraba en silencio ese capítulo para siempre, porque el audio para el hogar simplemente ya no podía dar dinero frente a una avalancha de rivales más baratos y un mercado que no dejaba de encogerse. El Kenwood que sobrevivió sería una empresa más delgada, más afilada y más enfocada. Apostaría fuerte por la electrónica automotriz y la radio profesional de 2 vías, las áreas en las que todavía podía ganar de verdad. Fue una decisión inteligente, fría y empresarial, pero algo real e irreemplazable se perdió en ella. La empresa que había ayudado a enseñarle al mundo cómo podía sonar un estéreo para el hogar verdaderamente grandioso, acababa de admitir que ya no podía darse el lujo de construir uno. E incluso esta dolorosa reinvención no bastaría para mantener a Kenwood en pie por sí sola. Porque para 2007 se estaba volviendo brutalmente claro que las empresas japonesas de electrónica de tamaño mediano no podían sobrevivir solas en este mundo nuevo. Sencillamente no tenían la escala para pelear contra los gigantes de un lado y contra los recién llegados de bajo costo del otro. Kawahara entendía esto mejor que casi nadie. Antes, en su carrera, ya había orquestado la unión de otras 2 famosas casas de audio, Denon y Marantz, en un solo grupo. Así que sabía exactamente cómo coser empresas heridas y exprimir supervivencia de las piezas. Así que salió a buscar un socio y encontró uno en una empresa con una leyenda propia, la compañía japonesa Victor, conocida en todo el mundo como JVC. Esta era la empresa que había inventado el formato de video VHS, la tecnología que alguna vez reinó en las salas de estar de todos los continentes. Pero JVC llevaba años sangrando dinero, sostenida por su empresa matriz, el gigante industrial hoy conocido como Panasonic, que ya no tenía ganas de reconstruirla sola. Así que 2 casas orgullosas y heridas de la electrónica japonesa decidieron apoyarse la una en la otra. En julio de 2007, Kenwood invirtió alrededor de 20.000 millones de yenes en una alianza con Show BC, y el 1 de octubre de 2008, ambas se unieron bajo una sola nueva sociedad matriz llamada JVC Kenwood, con Kawahara instalado como su presidente. Sobre el papel, se anunció como una sociedad entre iguales. En la realidad, era el principio del fin de Kenwood como empresa independiente. El negocio que había empezado como 3 familiares en un pueblo de montaña bombardeado era ahora apenas la mitad del balance de otro. Y entonces, justo cuando Kenwood se plegaba a una fusión solo para sobrevivir, su mayor fortaleza restante también empezó a desmoronarse: el audio para autos. Durante décadas, el mercado de postventa, todo ese mundo de mejorar el sonido de tu auto por tu cuenta, había sido una mina de oro confiable tanto para Kenwood como para Pioneer. Pero justo alrededor de 2009, ese mercado empezó un declive largo, constante y doloroso, y la razón estaba en el bolsillo de todos: el teléfono inteligente. Casi de un día para otro, el teléfono se convirtió en el reproductor de música, el mapa y el sistema de entretenimiento, todo dentro de un solo rectángulo de vidrio. Los conductores ya no necesitaban un estéreo elegante para llevar toda su biblioteca musical, porque el teléfono ya lo hacía, y lo hacía mejor. Luego se puso todavía peor para el mercado de postventa. En 2015 llegaron Apple CarPlay y Android Auto, que dejaban que tu teléfono se proyectara directamente en una pantalla del tablero. Y los propios fabricantes de autos empezaron a integrar grandes y elegantes sistemas de pantalla táctil en los autos nuevos, directo desde la fábrica. Sistemas que no podías simplemente arrancar y reemplazar con un Kenwood. Toda la razón para visitar una tienda de audio automotriz se estaba evaporando en silencio. La industria se adelgazó rápido y sin piedad. Una marca importante abandonó por completo el mercado de Norteamérica. Otra dejó de fabricar estéreos por completo. Al poco tiempo, en un negocio que alguna vez estuvo repleto de nombres famosos peleando por un lugar en los estantes, solo quedó un pequeño puñado de jugadores serios de pie sobre el mercado de estéreos, y uno de ellos era JVC Kenwood. Alrededor de 2013, la industria vio caer las ventas de electrónica automotriz en volumen total por primera vez que alguien pudiera recordar.
Las tiendas especializadas, que alguna vez estaban llenas una tarde de fin de semana, empezaron a cerrar sus puertas. Las competencias se apagaron. Toda una cultura que Kenwood había ayudado a construir y alimentar durante 30 años se apagaba en silencio, no porque los productos empeoraran, sino porque el mundo dejó de necesitarlos como antes. El segundo gran imperio que Kenwood había construido, el de las 4 ruedas, estaba siendo vaciado por dentro por un aparato que nadie en la industria había visto venir de verdad. Lo que nos lleva al momento silencioso, casi invisible, en que Kenwood finalmente dejó de ser Kenwood. El 1 de octubre de 2011, 3 años después de la fusión, Hope UDC Kenwood absorbió por completo a sus subsidiarias. Kenwood Corporation, el negocio independiente que había existido desde 1946, quedó plegado por entero dentro de la empresa matriz. Fue retirada de la Bolsa de Valores de Tokio. Dejó de operar como su propia empresa. Después de 65 años, la corporación simplemente ya no existía. Lo que quedó fue el nombre. Kenwood sobrevivió, pero ahora solo como una marca, una etiqueta que la empresa fusionada podía estampar en estéreos, para autos y en radios. La máscara que Bill Kasuga había inventado allá en 1963, aquel nombre completamente estadounidense creado con el único fin de seducir a los compradores de Estados Unidos, había sobrevivido a toda la empresa que la creó. Sigue el arco completo de eso por un segundo. Una marca inventada como nada más que puro marketing, se volvió tan poderosa que renombró a su propia empresa, luego sobrevivió a esa empresa y al final se convirtió en la única pieza de la empresa que quedó en pie. El imperio Kenwood había terminado. El sello Kenwood en una caja siguió vivo, ahora en manos y bajo el control de alguien más. No hubo un funeral dramático, ningún titular gritó que una leyenda había muerto, solo hubo un trámite corporativo, un silencioso retiro de la bolsa y un nombre que seguía apareciendo en productos, aunque la empresa detrás de él hubiera dejado de existir. Para los ingenieros que habían pasado su vida allí, y para los fans que habían ahorrado para comprar un receptor Kenwood como la compra más orgullosa del año, ese silencio fue casi lo más difícil. Algo que amaban simplemente había sido absorbido y apagado, y el mundo apenas se dio cuenta de que sucedía. Y Kenwood no estuvo sola en esto. Su historia es, en realidad, la historia de toda una generación de gigantes japoneses de la electrónica, empresas brillantes y orgullosas que conquistaron el mundo en los años 70 y 80, y luego vieron cómo ese mundo seguía adelante sin ellas. Sanyo, alguna vez un titán en cada hogar, terminó siendo tragada por Panasonic. Aiwa, alguna vez un nombre querido en el audio accesible, se desvaneció y quedó reducida a poco más que una marca licenciada a otros fabricantes. Onkyo, otra venerada marca de audio, cayó hasta el fondo, hasta la quiebra. Incluso Pioneer, la gran rival gemela de Kenwood en la cima de la montaña del audio automotriz, terminaría también perdiendo su independencia, comprada por inversionistas privados y desmembrada. Una por una, las leyendas que habían hecho de Japón el rey indiscutible de la electrónica de consumo fueron compradas, fusionadas o enterradas. Kenwood fue sencillamente una de las más grandes y orgullosas en caer. La misma ola gigante, competencia más barata, tecnología convertida en producto genérico y un mundo digital que cambió las reglas de la noche a la mañana, pasó por encima de todas ellas. Entonces, ¿qué mató de verdad a Kenwood? Es tentador buscar un solo villano, una decisión catastrófica o un rival malvado. Pero la verdad es más silenciosa y, en cierto modo, mucho más triste. A Kenwood no la derribó un escándalo, ni un fraude, ni un error espectacular. La desgastaron lentamente el tiempo, la escala y un mundo que seguía cambiando más rápido de lo que cualquier empresa podía esperar. Los competidores más baratos se quedaron con la gama baja del mercado. Los teléfonos inteligentes se llevaron la razón misma para comprar. Un yen fuerte desangró las exportaciones. Y los dos grandes imperios que había construido, el audio para el hogar y el audio para autos, fueron desmantelados en silencio por fuerzas mucho más grandes de las que una sola empresa japonesa podría jamás enfrentar. Por cierto, todavía puedes comprar un estéreo Kenwood para auto hoy. Entra a una gran tienda de electrónica o desliza el dedo por una tienda en línea y encontrarás estéreos Kenwood modernos con pantallas táctiles brillantes, CarPlay y Android Auto, muchas veces por un par de cientos de dólares. Todavía existe un nicho real, mantenido vivo en parte por la enorme cantidad de autos viejos que siguen en las calles, vehículos que hoy promedian casi 13 años y que aún tienen hambre de una mejora. Y en el mundo de la radioafición, los fieles todavía recuerdan.
Los operadores que confiaron en los transceptores Kenwood hace décadas te dirán que esas radios jamás los dejaron tirados, que estaban construidas como tanques y afinadas como instrumentos. En un pasatiempo donde tu equipo puede ser lo único que te conecta con el mundo exterior en un desastre, esa clase de confianza no se da a la ligera. Kenwood se la ganó, y para muchos, el nombre todavía carga con el peso de esa promesa. El nombre perdura. La ingeniería continúa dentro de una empresa mucho más grande. Pero el imperio ferozmente independiente que alguna vez arrasó con todos los premios de la industria y se paró hombro con hombro junto a los nombres más grandes del mundo, la empresa fundada por un puñado de familiares en un pueblo de montaña bombardeado que juraron que le demostrarían al mundo entero que estaba equivocado, ese Kenwood ya no existe. Y aquí está la verdad final y agridulce de todo esto. Kenwood sí le demostró al mundo que estaba equivocado. Se levantó de las cenizas y los escombros para convertirse en un nombre que significaba excelencia en 3 continentes. Lo único que nunca pudo hacer fue demostrarle al tiempo que estaba equivocado. El ascenso y la caída de Kenwood son, en realidad, una advertencia escrita en carátulas plateadas y diales luminosos, que incluso la empresa más brillante, más confiable y más querida de la Tierra puede ser derrumbada, no por un solo enemigo, sino por un mundo que sencillamente se niega a quedarse quieto. Si quieres ver cómo otro nombre legendario tuvo un final extrañamente parecido, hay un video en la pantalla ahora mismo que no te vas a querer perder. Y si este análisis valió tu tiempo hoy, hazme un pequeño favor. Suscríbete, para que estés aquí cuando desarmemos el próximo imperio caído. Nos vemos en ese.